on out there? All right, let's get this thing moving. Vos sabés que uno ya lo sabe, ya lo conoce al tema, pero hay momentos de la vida política, de la vida sindical, de una comunidad en la que quedan más explícitos los conceptos. Es más fácil identificarlos. Esta semana me pasó de eso, poder identificar más claramente algunas ideas que tenemos sobre qué se privilegia en la región, cuáles son los valores de algunos sectores políticos, económicos y sociales de la región. Y me pasó cuando veía algunas noticias vinculadas al tema Bullati. Esta semana los trabajadores de Bullati, junto al gremio que los representa, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, el SOEA, comenzaron medidas de fuerza. Comenzaron primero con una serie de cortes de calle en Puerto San Martín, donde está instalada la fábrica, y después terminó en la declaración de un paro regional, primero de las aceiteras, un paro que ahora está en suspenso porque desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se ha solicitado una reunión para el lunes para intentar acercar las partes. ¿Qué reclaman los trabajadores? Te pongo en sintonía por si no estás en tema. Más de 70 trabajadores reclaman ni más ni menos que cobrar la indemnización que les corresponde. Eso nomás. Ya a esta altura no hay expectativa de que la empresa no cierre, y lo que están reclamando es cobrar el 100% de su indemnización. Estamos hablando de trabajadores, algunos de 30 a 35 años de trabajo, estamos hablando de trabajadores con problemas de salud, estamos hablando de trabajadores con alguna dificultad para reinsertarse en el mercado laboral, y lo que piden es cobrar lo que corresponde. Como no fueron escuchados, como la empresa no realiza ninguna oferta mejor, decidieron cortar la calle. Decidieron además impulsar un paro. Y te decía todo esto al comienzo, que a veces queda más claro, es más palpable algunas ideas, porque veía en muchos de los medios, tendría que ser sincero y decir no precisamente o principalmente en los medios locales, sí más en medios nacionales, en algunos medios especializados en la agroindustria y en algunos medios locales también. Titulaban alerta logístico. Titulaban alerta logístico por el piquete que puede complicar, dicen, la llegada de la cosecha gruesa que está por comenzar a ingresar a las aceiteras de nuestra región. Alerta logístico elegían titular los medios de comunicación, o algunos medios de comunicación, y a ninguno se le ocurría titular alerta social, por ejemplo. Pensaba, ¿no? Esta semana cuando leía, digo porque los despidos, que a veces parecen un número, tiene que ver con 70 familias por lo menos, 70 eran más trabajadores, algunos fueron yéndose de la empresa, recibiendo retiros voluntarios, algo que también los trabajadores dicen no se dio de la mejor manera, pero no me quiero desviar del tema. Nadie habla de esas 70 familias que hoy no saben cómo van a morfar mañana. No es tan complejo, y a la vez no es sencillo, es desesperante. Y para una comunidad como la nuestra, 70 familias es un montón. 70 familias sin laburo es un montón. Y ningún medio eligió titular, o casi ninguno, alerta social ante el cierre de la empresa, o demostrar que la mayor preocupación tiene que ver con que muchos de esos laburantes no van a poder seguir laburando ni van a encontrar un nuevo laburo fácilmente. Alerta logístico, decían, porque se les complicó la campaña. Se les complicó tanto que el lanzamiento que hacen todos los años de la campaña Cosecha Segura, que se iba a hacer en la Cámara de Comercio de San Lorenzo, se tuvo que suspender porque tenían miedo de alguna protesta de los trabajadores de Bullati. Porque seguramente ahí iban a participar funcionarios municipales, provinciales, empresarios, en ese acto que justamente se llama Cosecha Segura, en un momento en que
en nuestra región la preocupación por la inseguridad es gigantesca. En un momento en que se cuestiona el accionar de la justicia, de la policía, ¿te acordás que hablamos la semana pasada? Y sin embargo, se organiza un gigantesco operativo que es vial, pero a la vez que implica a las fuerzas de seguridad, porque lo que tiene que estar segura, da la sensación, es la cosecha. No quienes la producen, no quienes la procesan, es la cosecha. Y no pudieron hacer el lanzamiento de Cosecha Segura por miedo a las protestas. Y eso suele pasar cuando le das la espalda a tu comunidad, cuando le das la espalda a los laburantes, suele pasar que después te es difícil poder moverte con tranquilidad. Y eso me parece que le pasó a los funcionarios políticos, le pasó a los empresarios esta semana. Con esto de la cosecha segura y de las prioridades, también esta semana la prioridad, según planteaban desde el gremio, no es solamente las indemnizaciones. Es impedir que se repita esto, es impedir que siente un precedente, porque el fantasma que está dando vuelta en la región es ni más ni menos que el de Vicentín, una empresa que, como te venimos contando, por el manejo de la justicia y de sus directores y para sostener todos los negocios non santos que hicieron, el vaciamiento de la empresa, para sostenerlo van a ir a la quiebra, seguramente van a ir a la quiebra. No hay mucha perspectiva de que vayan a otro lado. Entonces, ante eso, ¿te imaginas? Digo porque la preocupante diferencia entre Bullati y Vicentín, y no es que valgan menos, pero se multiplica, es que no son 70 familias, son más de 1000 en la región. Y si se siente un precedente como el de Bullati, en donde los tipos pueden decir, bueno, estoy en crisis, una crisis que no está aprobada, que no conocen los trabajadores, una crisis que tiene a la misma empresa con 2 empresas en el norte funcionando lo más bien. Rara crisis. Digo, pero ¿te imaginas si eso se repite en Vicentín con más de 1000 familias? ¿Te imaginas lo que sería? Y en el medio de eso, tanto los trabajadores como algunas cámaras empresarias, como Ciara, la Cámara de Industrias Aceiteras, o SEC, la Cámara de Exportadores de Cereales, pidieron la intervención del Estado. Obviamente no para lo mismo. El gremio y los trabajadores vienen pidiendo que el Estado intervenga para que se les pague lo que corresponde. Y esta semana pasada las empresas sacaron una carta pública pidiendo la intervención del Estado para liberar la circulación. Porque decían, esperá que lo tengo por acá anotado, planteaban desde la Cámara que había que abrir y evitar un conflicto aceitero, porque eso va a complicar, como decíamos, y va a generar una alerta logístico. Y de paso amenazaban al gobierno, mirá que va a entrar la plata, dice el comunicado, la plata de las divisas, hace algo porque acá entra la plata de la divisa. Bueno, el gobierno provincial se hizo eco y el miércoles por la noche mandó a la policía provincial, esa que a veces no aparece cuando hay algún hecho delictivo, esa que aparece a veces en un hecho delictivo pero participando, esa que a veces tanta falta hace y no está, apareció el miércoles en el piquete de Bullati para desalojar a las familias, para desalojar a los trabajadores que estaban protestando ahí, porque las empresas pedían que llegue la circulación, estaban cortando en Bullati, pero cortaban el paso a Bunge y a DM. Entonces, a pedido de las empresas, el Estado intervino. No como querían los trabajadores, sino como querían las empresas, e intervino. Y escoltaron incluso los camiones con autos de policía para que puedan entrar, para que puedan llegar. Digo, mirá qué claro que es cómo funciona a veces, ¿no? ¿Para qué está? ¿Para qué están algunas instituciones o para qué? ¿Al servicio de quién ponen las instituciones? Escoltaban con la policía los camiones para entrar a los puertos, para que nadie los moleste, para que siga fluyendo los granos hacia los puertos y que la falta de laburo de 70 familias no sea un impedimento para que eso siga fluyendo, porque el interés está ahí. Nunca más claro. Y finalmente después la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo
también pidió la intervención del gobierno para evitar el paro. Para evitar el paro, decían en una carta pública, el paro aceitero y de la CGT por Bullati, y decían algo que también me llamó mucho la atención. Decía la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo y su zona, para evitar que tiene que intervenir el Estado, para evitar que se paralice la actividad y se ponga en riesgo la paz social. Y entonces ahí empecé a entender que no tenemos los mismos conceptos a veces, los diferentes sectores de la sociedad. ¿Cuál es la paz social que puede haber en una comunidad como la nuestra con 70 familias sin laburo? ¿Qué es lo que genera la paz social? Lo que genera la paz social es que circule la producción para la exportación y que un grupito de 10 o 11 empresas se quede con esas ganancias. O lo que garantiza la paz social son los puestos de trabajo y los salarios dignos de los que hacen que todo eso funcione. Viste, a veces es más claro, se entiende mejor cuando lo pensás así. Se ve que para este grupo de industriales que están en la Cámara de Servicios y Comercios de la ciudad, 80 familias sin laburo, 70 familias sin laburo o 1000 familias sin laburo no son un problema para la paz social. Nunca los leímos o los escuchamos preocupados por la paz social, por los despidos. No los vemos. Da la sensación que lo único que importa es que la producción siga funcionando, que las ganancias sigan ingresando para esos poquitos. Y mientras tanto, el modelo que tanto cuestionamos a veces de lo conceptual, viste, desde las ideas, el modelo productivo, que tendría que ser distinto, que la política, que pi, a veces se plantea más claro y te das cuenta por qué esto así no va. No va porque se privilegian las mercaderías por sobre los que las producen. Se privilegian las ganancias por sobre la vida de nuestras comunidades. Así como se privilegia esa producción por encima del ambiente, ¿no? De una producción sustentable. Ahí queda claro por qué así no va. Y ahí queda claro que nunca es lo mismo su paz social que la nuestra. La nuestra tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con un salario digno, tiene que ver con la felicidad de las familias, de nuestra comunidad, y las de ellos tienen que ver con que la cosa siga funcionando así funcione mal. Arrancamos una edición de Cuando el río suena, aquí en FM Horizonte, en el 101.1 del dial. También estamos en nuestro canal de YouTube. Y estamos hasta las 12, aquí haciendo Cuando el río suena, en un día espectacular para quedarse conectado del otro lado, tomando un mate, escuchando la radio, mirándonos en YouTube y tratando de compartir lo que vamos a compartir durante toda la jornada de hoy. Los esperamos, como siempre, del otro lado del 3415993075.